Ok, buenas tardes. Ok, para la clase, digamos, de hoy día, ¿verdad? Nos habíamos quedado en lo que es el repaso de teoría de exponentes, ¿verdad? Nos quedamos más que todo en la parte de lo que es ya, digamos, ejercicios que vamos a realizar en esta clase para, como para dar, por decirlo así, un repaso, ¿verdad? A este tema. Ok. Nos quedamos aquí donde nos dice lo siguiente, ¿verdad? Del ejercicio. Nos dice que calculemos lo que es m y nos dice m es igual, ¿verdad? La raíz de n y nos dan una fracción que dice 2n más 3n a la n más 4 a la n. Y luego pues tenemos 6 a la menos n más 8 a la menos n más 12 a la menos n. Habíamos hecho, bueno, empezamos a realizar el proceso como tal. Y habíamos aplicado, bueno, lo primero que habíamos visto aquí que podríamos aplicar sobre la teoría de exponentes era lo que es esta parte de acá, que era cuando, por decirlo así, si yo tenía un número, ¿verdad? Con un exponente que esté en negativo, ¿qué era lo que pasaba? Aplicábamos esta ley que dice 1 sobre a la n. Ahora sí, entonces, al aplicar esta ley como tal, aquí es donde hacemos lo siguiente. Lo que dice a la menos n, ¿verdad? A la menos n es un ejemplo. Lo que dice de eso, entonces se va a transformar en 1 sobre, y vamos a poner lo mismo, solamente que el exponente pues ya no va a estar en negativo, sino va a estar en positivo, ¿verdad? Entonces, hemos realizado eso a cada uno. 6 a la menos n es igual a 1 sobre 6 a la n, igual con el 8 y con el 12, ¿verdad? Ahora, después de eso, aquí es donde nos quedamos en la parte que íbamos a resolver esta fracción como tal, ¿verdad? Vamos a resolver lo que es esta fracción, porque aquí tenemos varias fracciones. Lo que vamos a hacer es como que tratar de convertirlo en una sola fracción. Entonces aquí tenemos lo que es pues la suma de fracciones. Entonces habíamos dicho que íbamos a realizar, ¿verdad? Con cada fracción pues lo que era la suma. Entonces primero vamos a empezar con lo que es el 1 sobre 6 a la n y también que esto lo vamos a sumar con 1 sobre 8 a la n. Entonces vamos a aplicar aquí lo que es la suma de fracciones, ¿verdad? Habíamos dicho pues que la suma de fracciones era de la siguiente forma. Era que vamos a multiplicar pues lo que viene a ser en cruz, por decirlo así, vamos a multiplicar este con este y este con este, ¿verdad? Y luego estos dos se multiplican entre sí, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, vamos a multiplicar primero lo que viene a ser el 1 pues con el 8 a la n. Entonces vamos a poner aquí, primero vamos a poner aquí como ya haciendo pues la operación y después ya hacemos la operación como tal. Entonces vamos a poner ahí 1 por 8 a la n. Luego vamos a poner más. Es 1 por, bueno, sería 6. 6 a la n por 1. 6 a la n por 1. Ahora, luego de eso, vamos a hacer, ok, sí, vamos a hacer lo que es la suma, ¿verdad? Como tal. Hemos ya realizado lo que es la suma y después ya vamos a hacer lo que viene a ser pues la multiplicación de los que están aquí pues en el, ¿cómo decirlo? Aquí pues como denominador vamos a multiplicarlos. Entonces sería 6 a la n por 8 a la n. Ahora sí. Entonces, ok. Bueno, por ahorita vamos a mantener esto así, ¿verdad?
Sí, vamos a mantener eso así. Y este sería 6 a la n por 8 a la n. Ahora, ok, digamos que esta es la respuesta, ¿verdad? De este primero de acá. Ahora vamos a hacer, ¿cómo decirlo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. A ver. Vamos a hacer lo que es la suma con lo que viene a ser la otra fracción. Sería 1 sobre 12 a la n. Ahora sí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ok, lo que va a pasar aquí es que vamos a multiplicar, ¿verdad? Ahora, el 12 a la n lo vamos a multiplicar con cada uno de estos de aquí, ¿verdad? Y luego, vamos a multiplicar eso con eso y luego vamos a multiplicar el 6 a la n por 8 a la n más lo que viene a ser el 1. Vamos a realizar eso, pero, ok, sí vamos a realizar eso, pero primero empecemos a resolver, sí, mejor empecemos a resolver estas multiplicaciones. Primero vamos a ir con 1 por 8 a la n. 1 por 8 a la n viene a ser igual a 8 a la n. Y ahora 6 a la n por 1, ¿verdad? Viene a ser igual 6 a la n. Ahora, 6 a la n por 8 a la n. Ok, primero vamos a ver la multiplicación, ¿verdad? Que sería de 6 a la n por 8 a la n. Ok, 6, bueno, sí, prácticamente nada más vamos a multiplicar lo que viene a ser 6. Sí, aquí, perdón. El 6 con el 8, ¿verdad? 6 por 8 viene a ser igual a 48. Entonces va a quedarse 48 a la n. Ok, quedaría así. Sería 8 a la n más 6 a la n sobre 48 a la n, por decirlo así. Sí, porque si yo multiplico 8 a la n sí por 1, sí va a ser lo mismo, por decirlo así. Ahora sí, ok, en esta parte, ¿verdad? Cabe recalcar lo siguiente, que, ok, esto de aquí, este 8 a la n más 6 a la n, por decirlo así, ahorita, ok, ahorita esta parte de acá no lo vamos a sumar, por decirlo así. Sabemos pues que este tiene, ¿cómo decirlo? Este tiene, bueno, está elevado a la n, ¿verdad? Y este también, pero no lo vamos a sumar porque es un exponente como tal que tiene. Entonces no podemos sumar esta cuestión. Si queremos sumarlo, entonces pues la suma quedará así, ¿verdad? Quedará de esta manera. Entonces sería así por ahorita. Ahora sí, ok, ya tenemos el 8 a la n más 6 a la n sobre 48 a la n. Ok, entonces ya tenemos eso y entonces procedemos pues a realizar la otra pues suma de fracciones, por decirlo así. Ok, entonces vamos a hacer, ahora sí, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí otra vez aplica lo que viene a ser pues, que es como cruz, ¿verdad? Que vamos a hacer la multiplicación y luego pues los de abajo se multiplican, ¿verdad? Entre sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si queremos aplicar esto que está aquí,
sería de la siguiente forma. Entonces sería 12 a la n viene a multiplicar a todo esto, ¿verdad? Este 12 a la n va a multiplicar a 8 a la n y también más 6 a la n. Va a multiplicar a los dos, ¿verdad? Porque si nada más ponemos por, ¿verdad? Y no lo ponemos entre paréntesis, lo único que está multiplicando ahí pues sería el 8. No multiplicaría en sí al 6. Entonces por eso es que hay que ponerlo entre paréntesis porque es como dando a entender que usted pues va a multiplicar a todo lo que estaba ahí en el numerador, ¿verdad? Que sería aquí en esta parte de acá. Ahora sí, entonces vamos a multiplicar ese con ese. Luego viene lo que es el 48. El 48 a la n más, vamos a poner porque es una suma de fracciones. Y vamos a poner 48 a la n por 1. Ok. Y luego habíamos dicho que se multiplican en cruz y luego pues se va a multiplicar los de abajo. Entonces vamos a multiplicar el 48 a la n por 12 a la n. Ok, y luego de eso, después de eso, pues ya realizamos las multiplicaciones o toda operación que se tenga que realizar, sumas y restas y así. Ok, entonces vamos vamos primero con este paréntesis, ¿verdad? Ok, el 12 a la n está multiplicando a 8 a la n y a 6 a la n, ¿verdad? Entonces, cuando es así, ¿verdad? Que aquí hay como un operador, bueno, hay dos números, por decirlo así, cuando se ve que hay dos números, lo que hay que hacer es, el de afuera se va a multiplicar con cada uno que está pues adentro. Entonces, primero sería multiplicar lo que es el 12, ¿verdad? 12 a la n por 8 a la n. Entonces vamos a multiplicar cuánto sería 12 por 8 y 12 por 8 es igual a 96, ¿verdad? Vamos a ver aquí en la cálculo. Mejor vamos a aplicarlo de una vez con la calculadora. Vamos a poner 12 por 8, ¿verdad? Ok, aquí me dice que es 96. Entonces vamos a poner de una vez la respuesta. Ok, se puede hacer esto, ¿verdad? De nada más multiplicar los números por el hecho, pues, de que los dos tengan el mismo exponente, ¿verdad? Que sea a la n, por decirlo así. Entonces, el exponente, pues, se mantiene, ¿verdad? Como tal, porque el exponente viene a ser el mismo. Y lo único que pasa aquí es que los números, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el 12 y el 8, entre ellos pues se van a multiplicar, ¿verdad? Como habíamos visto aquí. Entonces vamos a poner ahora 96 a la n. Okay, y luego vamos a multiplicar el 12 a la n por 6 a la n. Entonces vamos a poner 12 a la n. Bueno, vamos a multiplicar 12 por 6. Ok, nos dicen que es 72. Entonces vamos a poner más 72 a la n. Ok, ya hemos multiplicado, ¿verdad? Esto de acá, con todos los paréntesis, ya está. Ahora, falta multiplicar el 48 a la n por 1. Entonces, 48 a la n por 1 viene a ser igual 48 a la n, porque sabemos que cualquier número que está multiplicado con el 1, pues es igual al número, ¿verdad? Que en este caso sería 48 a la n. Ahora sí. Luego vamos con 48 a la n por 12. Vamos a multiplicar 48 por 12. Vamos a poner 48 por 12.
y nos dice que eso nos da 576. Entonces sería 576 a la n. Ahora sí. Y este sería el resultado, ¿verdad? De la suma de 1 sobre a la 6n más 1 sobre 8 a la n y más 1 sobre 2 a la n. Sería la suma de todo eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a trasladar esto allá. Esto es igual a todo eso. Ahora sí. Ok, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque habíamos dicho pues que queríamos que estuviera en una sola fracción y ya lo hicimos. Hemos hecho estas operaciones para que tengamos una sola fracción. Aquí ya lo único que tenemos es, ya pues no tenemos varias fracciones, ¿verdad? Separadas, tenemos una sola fracción. Ahora sí, con esto, ¿qué es lo que procede? Entonces, vamos a ver qué más procede acá. Ok, tenemos esto de aquí. ¿Cuál sería, por decirlo así, el siguiente paso? Ok, entonces, el siguiente paso, ¿qué se me ocurriría realizar aquí? Sería, a ver, ok, podría ser factor común. Porque la idea aquí es, bueno, la idea aquí es tratar de buscar una manera, ¿verdad? De tratar de reducir lo más que se pueda esta fracción y para, sí, lo más que se pueda la fracción, ¿verdad? Y tratar de calcular cuánto da pues el número. Ahí podemos ver pues que dan, o sea, que hay n's, entonces es como una dificultad para uno poder que le pueda dar pues un resultado en número, pero tenemos que buscar la forma. Ok, como nos dicen calcular, cuando nos dicen calcular, ¿verdad? Es como tratar de buscar la forma de resolver esto en número. ¿Y cómo es que sabemos si nos da número? No es encontrar n en este caso, sino como que tratar como de eliminar esa n, o sea, que la n trate de desaparecer y que nos queden puros números, porque aquí nos están diciendo calcular. Entonces, cuando nos dicen calcular, eso quiere decir que tenemos que dar una respuesta al final. Y mayormente, pues las respuestas vienen a ser números, ¿verdad? Números al final. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sería esto de acá? Ok, tenemos aquí 96 a la n, más 72 a la n, más 48 a la n, y luego sobre 576 a la n. Ok, en este caso, si yo quisiera aplicar lo que es factor común, ¿verdad? Sería como tratar de aplicar el factor común tanto arriba como también abajo. Entonces, lo que se me está ocurriendo, ¿verdad? En este caso, es tratar de aplicar que aquí, más que todo aquí en esta parte, más que todo, sí, sería como más que todo aquí en esta parte, por decirlo así, que nos dé, ¿cómo decirlo? Que nos dé como resultado, que nos den como resultado, ¿verdad? Un número o números como estos de aquí arriba. Ok, ahorita, voy a realizar el ejercicio para que se pueda visualizar lo que vamos a llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a sacar factor común. Sacaremos factor común de la siguiente manera. Utilizaremos, ¿verdad? En este caso, vamos a utilizar todos estos. Estoy viendo, pues son múltiplos de 24, por decirlo así. Entonces, vamos a poner primero 24, ¿verdad? Porque todos estos números están pues en la tabla del 24. ¿Y por qué pensé en 24? Porque, por lo siguiente, ok, estos números yo pensé 24 más que todo por porque sé que 2 por 24 me daría 48.
habíamos dicho que cuando uno aplicaba lo que era el factor común, ¿verdad? Lo que trataba de hacer es, ¿cómo decirlo? Que vaya afuera, por decirlo así, el número que sea pues múltiplo de todos estos números que están adentro. Y cuando usted ya saca el número fuera, que sería en este caso 24, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner lo restante ahí adentro, por decirlo así. O ¿cuál número multiplicado por 24 me da 48? Podría hacerse esa pregunta. Tratemos de hacer esas preguntas. Por ejemplo, o bueno, preguntarse qué número multiplicado por 24 es igual a 48. O también, si queremos poner lo restante, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer, ok, vamos primero con 96. Yo quiero poner lo restante, ¿verdad? Lo que sobra del 96. ¿Verdad? Entonces nada más lo vamos a dividir entre 24 para que nos diga cuánto es lo restante. Ok, lo que resta es 4, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, ¿por qué aquí pongo 4? Porque 24 por 4 me da igual a 96. De eso se trata el factor común. Como que el factor común usted saca, ¿verdad? Un múltiplo que sea de todos los números que van a estar dentro del paréntesis, y adentro del paréntesis lo que va a estar es, por decirlo así, lo sobrante, o también podría decirse como preguntándose cuál viene a ser el número que multiplicado con 24 pues me dé, por ejemplo, el 96, ¿verdad? Más que todo es eso, que estar viendo que este número con este número al multiplicarse pues me da el número que estaba antes, por decirlo así, antes de que yo aplicara el factor común. Ok, ahora vamos 24 con 72. Entonces, revisamos qué número, ¿verdad? Sería. Vamos a poner 72 sobre 24. Y me sale 3. 3 por 24 viene a ser 72. Luego tenemos 24 con 48. Habíamos dicho que era el 2. Porque, ok, sí, era el 2. Porque 24 por 2 es igual a 48, ¿ves? La idea en el factor común es que afuera esté el número y que adentro esté el número que multiplicados den el número que estaba anteriormente, por decirlo así, que en este caso pues es lo que es 48. Ok, entonces ya aplicamos, ¿verdad? Aquí en esta parte el factor común. Entonces, miren esta parte acá. Bueno, mire esta parte acá. Ok, aquí tenemos, ¿por qué yo apliqué lo que es el factor común? Porque miren, la parte que está aquí, ¿verdad? Ustedes ven, bueno, usted ve que aquí hay 2 a la n, más 3 a la n, más 4 a la n, ¿sí o no? Entonces, cuando pasa esto, dése cuenta que aquí, ¿verdad? Aquí abajo, pues son los mismos números, solamente que están, ¿cómo decirlo?, en desordenados, por decirlo así, no está como en el mismo orden que acá. Aquí tenemos 4n, aquí también 4n, 3n y 2 a la n, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo mismo. Lo que queremos llegar a hacer es tratar de simplificarlo, ¿sí o no? Y cuando son iguales, ¿qué significa eso? Eso significa que uno puede llegar a dividirlo y que como resultado de 1, por decirlo así, porque 2 a la n sobre 2 a la n, ¿cuánto es? Eso es igual a lo que viene a ser 1. Porque yo divido 2 entre 2, ¿cuánto da? Eso da igual a 1. 36 sobre 36 da igual a 1. ¿Ves? Entonces, ya ahí se está simplificando mucho más. Todavía no lo estamos simplificando porque apenas estamos aplicando lo que viene a ser el factor común. Entonces, no se está simplificando todavía. Ok, entonces, ahora vamos con 576. Aquí tenemos lo que viene a ser el 24 a la n, por decirlo así. Entonces, ahí tenemos 24 a la n. Y aquí tenemos pues 576 a la n, por decirlo así. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de buscar un número. Vamos a aplicar factor común, pero tratando pues de buscar un número que me pueda dar aquí lo que es 24, por decirlo así. Entonces, vamos a ver 576 entre 24. Ok, es igual a 24. ¿Por qué estoy haciendo esto? Quiero saber cómo hasta qué número pues da 24, por decirlo así. Y yo puse pues 576 entre 24. Eso quiere decir que 24 por 24 me da igual a 576. 24 por 24. ¿Ves? Da igual a 576. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos aplicar esto de la siguiente forma. Podemos hacer lo siguiente. Como 24 por 24 es igual a 576, eso quiere decir que 24 a la 2, 24 a la 2 es igual a 576. ¿Qué significa 24 a la 2? Significa 24 por 24. Pero recordemos que tenemos que agregar la n, ¿verdad? La n siempre hay que agregarla, porque la n siempre estuvo ahí. Este 500, ok, esto de aquí escrito es lo mismo que decir 576 a la n, ¿verdad? Es lo mismo. Solamente, ¿qué fue el cambio que hicimos? Pusimos 24 a la 2. Pero es lo mismo como anteriormente. O sea, esto es lo mismo que 576, porque habíamos dicho que 24 por 24 es igual a 576. Ok. Ahora sí. Vamos a ver. Ya hemos resuelto, ¿verdad? Esta parte de acá. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí tenemos igualdades. Tenemos este 24 y tenemos este 24. Y este está multiplicando con este. Y bueno, este está solo, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces podemos venir y simplificarlos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ok, el 24 de arriba se elimina. Pero el de abajo, recuerde que decía 24 a la 2n. Es, por decirlo así, habían dos 24 ahí. Había 24 a la n por 24 a la n, ¿verdad? Porque este decía 24 a la 2n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora solamente me queda un 24 a la n. Si yo tuviera 24 a la 3n y yo quiero simplificarlo con el que estaba arriba, ¿verdad? Que había otro 24. Entonces quedaría 24 a la 2n, ¿verdad? Como que se elimina nada más un 24 a la n ahí. Aquí arriba se eliminó completamente porque solamente había un 24 a la n. No tenía más, ¿cómo decirlo? No tenía más exponentes, por decirlo así. No tenía un 24 a la 2n. Porque si también hubiera tenido, bueno, si hubiera tenido un 24 a la 2n, sí se hubiera simplificado con todo este, por decirlo así. Pero como aquí nada más había un 24n, entonces aquí abajo nada más se va a quitar uno. Nada más se va a quitar un 24 a la n. Ahora sí. Ok, ya tenemos esto de acá. ¿Verdad? Ya lo tenemos. Ok, sí, ya lo tenemos. Entonces, ok, SC abajo. Ok, a ver. Ok. Estaba viendo. Ok. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Estaba pensando. Vamos a ver. Aquí tenemos. Ok, ya se está simplificando, ¿verdad? Ya está más simplificado que antes, por decirlo así. Aquí tenemos ahora 2 a la n más 3 a la n más 4 a la n. Luego tenemos sobre 4 a la n más 3 a la n más 2 a la n, ¿verdad? Y luego tenemos sobre 24
4 a la n. Entonces, tenemos que buscar una forma de tratar de simplificarlo más, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, lo que se me ocurre es, aquí tenemos muchos, ¿cómo decirlo? Aquí tenemos muchas fracciones. Si te das cuenta, tenemos una fracción y luego tenemos otra, ¿verdad? Prácticamente hay como 3 líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una fracción y luego hay otra, ¿verdad? O sea, que es como una fracción dentro de otra fracción, por decirlo así. Entonces, tenemos que tratar de buscar una manera, pues, que se convierta, pues, en una sola fracción. Entonces, para eso, podríamos realizar lo siguiente. ¿Qué sería? No sé si recuerda que se puede aplicar lo que viene a ser extremos con medios, que era de la siguiente forma. Ok, esta era una sola fracción y ahí abajo hay otra fracción, por decirlo así. Entonces, para aplicar lo que viene a ser, ¿cómo se llama eso? Extremos con medios, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar tener 2 fracciones. Ahora, para tener 2 fracciones, vamos a ocupar el de arriba, convertirlo en fracción. ¿Por qué aquí arriba vamos a convertirlo en fracción? Porque aquí abajo esto de acá pertenece a esto. Esta es una sola fracción, por decirlo así. Entonces, aquí arriba solamente hay, por decirlo así, esta línea. Entonces, vamos a poner esa línea sobre 1 para convertirlo en fracción, porque ahorita este numerador no está en fracción, está normal, ¿verdad? Por números, por decirlo así. Entonces, vamos a convertir eso en fracción. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar lo que viene a ser extremos con medios. Entonces, extremos con medios se aplica de la siguiente forma. Se va a aplicar que este se va a multiplicar con el de abajo, extremos. Este es un extremo, este es el otro extremo, y los que están en el medio se van a multiplicar entre sí, ¿verdad? Por decirlo así. El resultado de lo que dé en el extremo va a ir en la parte de arriba, ¿verdad? Arriba de la fracción. Y lo que viene a ser el medio va a ser el resultado, pues, de la parte de abajo. Ajá, sí. El resultado, pues, de la parte de abajo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se supone que se vería de la siguiente forma. Ok, se supone que se vería de la siguiente forma. Si yo vengo y multiplico el 2 a la n más 3 a la n más 4 a la n, lo vengo a multiplicar con 24 a la n, por decirlo así, ¿qué es lo que va a pasar? Ok, va a pasar lo siguiente. Entonces, yo voy a venir y voy a multiplicar este 24 a la n por todo esto. Entonces, se vería pues de la siguiente manera. Entonces, vamos a aplicar eso y se va a ver de la siguiente forma. Vamos a aplicar 24 a la n, ¿verdad? Y este se va a multiplicar con todo esto pues que está aquí adentro, por decirlo así. Ahora sí. Entonces, 24 a la n se va a multiplicar con todo esto de acá, ¿verdad? Con 2 a la n, más 3 a la n y más 4 a la n, ¿verdad? Se va a multiplicar. ¿Y qué es lo que va a pasar con este 1 y con este 4 a la n, más 3 a la n y más 2 a la n? Lo que va a pasar, pues, es este 1, pues va a multiplicar todo esto. Y bueno, habíamos dicho cuánto da cuando yo multiplico todo eso, pues, por 1. Pues va a dar el mismo resultado. Si yo multiplico el 1 con todos estos de acá, ¿verdad? Con 4 a la n, más 3 a la n, más 2 a la n, me va a dar el mismo resultado, me va a dar todo esto. ¿Ves? Me da todo eso. Ok, entonces, se da cuenta que de las fracciones que teníamos, ¿verdad? Que se veía así, que eran como 3 rayas, ahora ya estamos en una sola fracción, ¿verdad? Ahora, con esto, vamos ahora a preguntar, pues, cuál viene a ser el siguiente paso, ¿sí o no? Entonces,
Ok, nos damos cuenta, quería llegar a esto. Habíamos dicho que la idea era tratar de que aquí, o sea, los números que están aquí arriba, pues también se encuentren pues abajo. ¿Por qué? Porque miren lo que va a pasar. Este 24 a la n está multiplicando con 2 a la n más 3 a la n más 4 a la n. Y estos son los mismos números que están aquí, en donde dice 4 a la n, o sea, son los mismos. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos que son los mismos números? O sea, esto es el mismo resultado que este, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Como este está multiplicando, este se puede tachar con el de abajo. No sé si recuerda que habíamos dicho lo siguiente, que cuando había multiplicaciones y estos números se parecían y estaban en una fracción, ellos se pueden simplificar, ¿sí o no? Sí, sí se puede. También, ok, este si estuviera multiplicado con otro número también se podría, ¿verdad? Si este estuviera así entre paréntesis y se estuviera multiplicando, ¿verdad? Con otro número. Pero en este caso pues está solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está solo, entonces es, o sea, de igual manera usted puede simplificarlo con el de arriba, pero eso sí, este de arriba se puede por el hecho de que se está multiplicando, ¿verdad? Con todo este número. O sea, están entre paréntesis para multiplicarse. Entonces sí se puede. Voy a simplificar este aquí con este. O sea, estos se cancelan. ¿Y qué es lo que me va a quedar como resultado? Me va a quedar como resultado lo siguiente. Ahora sí. Como yo lo cancelé, por decirlo así, entonces lo único que nos queda es 24 a la n, por decirlo así. Ahora, ¿por qué 24 a la n? Porque yo cancelé este y este. Entonces, como resultado me queda pues lo que sobra, que sería 24 a la n. Ahora sí, después de esto, vamos a aplicar una ley. No sé si se acuerda de la ley que era la siguiente. Yo quiero quitar completamente esta raíz y también por el hecho de querer eliminar lo que son las n's, porque quiero que quede puro número. Yo no sé si usted recuerda la ley que era la siguiente, que cuando yo tenía una fracción, cuando yo tenía una raíz, un ejemplo, yo tenía una raíz que decía lo siguiente, espera un toque. Ok, ahora sí. Si yo tenía una raíz X, ¿verdad? Por decirlo así. Digamos que ahí dice X. O bueno, dice, no voy a poner X, para que se pueda ver qué es lo que uno utiliza, cuáles son los números que utiliza. Pongámosle X a la 4, un ejemplo. Decía, si yo tengo una raíz, ¿verdad? Y yo quiero convertir esa raíz, pues que deje de ser raíz y ya se convierta en número, o sea, sin raíz, sin nada, se puede hacer de la siguiente manera, que era, la base pues queda igual, ¿verdad? La base es X, o sea, el número de la base queda igual. ¿Y qué es lo que se pone como exponente? Se pone lo siguiente. En este caso sería 4 sobre 3, ¿verdad? ¿Por qué 4 sobre 3? Ok, 4, ¿qué viene a ser 4? 4 viene a ser el numerito pues que está acá, ¿verdad? Lo que está acompañando a la base. Es el número que acompaña a la base. En este en este caso viene a ser 4, ¿verdad? Entonces se pone primero el número que acompaña a la base y luego, o sea, el exponente, ¿verdad? Y luego se pone pues el número de la raíz, ¿verdad? Que en este caso sería el 3. Por eso es que dice 4 sobre 3. Ese sería el número, ¿verdad? Que se pondría en la parte del exponente. Mayormente cuando usted quiere convertir bueno, algo de raíz así, ¿verdad? Con exponente, pues mayormente, bueno, dependiendo, da siempre como una fracción. O sea, usted lo va a convertir a fracción, pues es exponente, ¿verdad? Porque usted va a poner primero el número que está en el exponente, que está dentro, ¿verdad? El número que está dentro como exponente y luego pues lo va a poner entre el número que está pues en la raíz, por decirlo así. Ok, entonces en este caso yo quiero aplicar esta regla aquí.
Entonces, si yo quiero aplicar esta regla aquí, lo haremos de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, sería 24. Primero, ¿qué vamos a poner? Primero lo que vamos a poner viene a ser, en este caso, lo que está adentro, ¿verdad? El número del exponente, que sería n, es n. Y ahora, el número que está en la raíz también es n. Entonces, vamos a poner 24 n sobre n. Ahora, vamos a prestar mucha atención aquí. ¿Cuánto daría n sobre n? Vamos a poner ejemplos, porque aquí no se puede trabajar con lo que son incógnitas aquí en esta calcu, ¿verdad? Porque es una calculadora simple. Entonces, vamos, sí, aquí dice científica, pero no, pero igual es simple. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto sería n sobre n? Imaginemos que n es un número cualquiera, vamos a ponerle 8. Si fuera 8, si n fuera 8, sería 8 sobre 8, ¿verdad? Sería 8 sobre 8. ¿Y cuánto da 8 sobre 8? Da 1. ¿Qué pasaría si n fuera 3 sobre 3? Porque digamos que n es 3, entonces sería 3 sobre 3. Y 3 sobre 3 es igual a 1. Cuando un número se divide entre el mismo número, va a dar siempre como resultado 1. Si yo quiero dividir, por decirlo así, 17, digamos que n es 17, 17 sobre 17, me va a dar 1. Siempre le va a dar 1, ¿verdad? Entonces, ahora, preguntando lo siguiente, ¿cuánto viene a ser n sobre n? Entonces, n sobre n, ¿verdad? Viene a ser igual a 1. Sé que es algo complicado por el hecho de que sea una letra, pero en estos casos hay que, ok, si uno no sabe cómo podría ser en letra, ¿verdad? Se confunde por el hecho de ser letra. Imagínense si fuera un número cualquiera. Diga, póngale como si n fuera 36, un ejemplo, como hemos hecho ahorita aquí en la calculadora, que habíamos puesto, imaginando que n es un número cualquiera, digamos que era 9, y si yo pongo 9 sobre 9, me da igual a 1 y ya por lógica uno dice, entonces n sobre n va a ser igual a 1, porque no importa qué número sea n, pero sabemos que el número dividido entre él mismo va a dar 1 siempre. Entonces, n sobre n es igual a 1. ¿Y cuánto viene a ser 24 a la 1? Pues viene a ser igual a 24. Y este viene a ser pues el resultado del ejercicio. Ya lo hemos calculado y, ya lo hemos calculado y como resultado m es igual a 24, ¿verdad? Y este sería el resultado del primer ejercicio, ¿verdad? Como repaso. Ahora sí. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio nos muestra el siguiente ejercicio nos muestra lo siguiente, ¿verdad? Nos dice h es igual a 5 por 3 a la n menos 9 por 3 a la menos 2, 3 a la n menos 2, entre 3 a la n menos 3 a la n menos 1. Ok, se me olvidó poner lo que tenía que hacer ahí, pero ahí lo que se tiene que hacer, si no me salté, ¿verdad? Nada. No, ahí lo que se tiene que hacer es, ¿cómo decirlo? Simplificarlo, ¿verdad? Hay que simplificarlo lo más que podamos, porque de eso se trata estos ejercicios, de simplificación o incluso de ahí, si da número, llegar pues a cuánto dio eso, por decirlo así. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Sabemos que cuando nos dan este tipo de ejercicios, lo primero que vamos a tener que aplicar viene a ser lo que se llama pues el factor común, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, si yo quiero venir y pues aplicar lo que viene a ser el factor común, en este caso, vemos que aquí hay multiplicaciones de 5 por 3 a la n, luego menos 9 por 3 a la menos n, luego 3 a la n, menos 3 a la n menos 1, ¿verdad? Aquí hay multiplicaciones, ok. En el ejercicio anterior habíamos visto pues que cuando un 1 se multiplica, por ejemplo, por 3 a la n, pues viene a ser el mismo número 3 a la n. Ok, solamente en casos pues que está multiplicado con 1, pues se puede poner normal este mismo número, ¿verdad? Porque se multiplicó 1 por 3 a la n. O sea, por lógica se sabe que va a ser siempre 3 a la n. Pero en realidad, cuando ya son otros números, a partir como del 2 en adelante, se tiene que quedar así de esta manera, ¿verdad? Se tiene que quedar así, 5 por 3 a la n. No podemos venir y multiplicar este 5 por este 3. No, no se puede hacer eso. Solamente si fuera 1 por ese número, porque ya se sabe por lógica que pues va a dar igual esto, ¿ves? Entonces, ajá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a aplicar viene a ser el factor común. ¿Qué es lo que vamos a sacar primero? Primero, veamos cuál es lo que aquí se repite más. En este caso lo que más se está repitiendo es 3 a la n y 3, bueno, el 3 a la n, por decirlo así. Eso es lo que más se está repitiendo. Ahora, ok, lo que más se repite es 3 a la n, pero vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuál viene a ser menor? Ok, vamos a poner 3 a la n. Pero ¿cuál de estos 3 a la n son menores? Hay que poner siempre el menor aquí afuera. 3 a la n, entre 3 a la n y 3 a la n menos 2, ¿cuál viene a ser menor? Pues viene a ser menor el n a la menos 2. ¿Por qué viene a ser menor n a la menos 2? Porque es el n, pero le estás quitando 2, o sea, ahí ya hay una resta, entonces ya se le está, ¿cómo decirlo? Ya viene a ser menor. Porque si fuera un ejemplo, digamos que n fuera 1, no, 1 no, que n fuera, pongámosle 3, digamos, aquí diría 3 a la 3, ¿verdad? Si n fuera 3. Ok, vamos a poner el ejemplo mejor. Vamos a poner ejemplo. Digamos, ok, vamos a poner, digamos que si n fuera 3, ¿verdad? Este es un ejemplo. Si n fuera 3, bueno, perdón, puse 4. Si n fuera 3, digamos que n es 3, entonces el primero diría, 3 a la 3, ¿verdad? ¿Y cómo diría el segundo entonces? El segundo, que sería 3 a la n menos 2, sería 3 a la 3 menos 2, ¿verdad? ¿Y cuánto es 3 menos 2? 3 menos 2 pues es igual a lo que viene a ser 1. Ahora, ¿esto es menor que esto? Sí. ¿Sí o no? Pues no, este viene a ser el mayor. 3 a la 3 viene a ser mayor y 3 a la 1 viene a ser el menor. Entonces, el menor aquí sería 3 a la menos 2, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Ese viene a ser el menor, por decirlo así. Entonces, como es el menor, lo vamos a sacar afuera. ¿Y qué es lo que vamos a poner adentro? Adentro vamos a poner lo sobrante. Entonces, si vamos a poner, ¿cómo decirlo? Si vamos a poner lo sobrante, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si vamos a poner lo sobrante, bueno, de este vamos a quitar esto de una vez. ¿Y qué es lo único que sobra? El menos 9. Porque ¿cuánto es menos 9 por 3 a la n menos 2? Es igual a menos 9 por 3 a la n menos 2. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con 5 por 3 a la n? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí tenemos que buscar una forma que... Ok, aquí tenemos que buscar una forma para poner algo sobrante. Ok, aquí tenemos 3 a la n. Ahora, tenemos que buscar una forma que multiplicado con
3 a la n menos 2 me dé 3 a la n. Ok. Que me tenga que dar 3 a la n. Entonces, primero vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Este 3 a la n menos 2 se va a multiplicar con este de acá. No se va a multiplicar con este siempre se va a quedar ahí, entonces no hay problema. Pero ¿qué pasa con este 3 a la n? Entonces hay que buscar una forma. Primero vamos a hacer, ¿cuánto sería 3 a la n por 3 a la n menos 2? ¿Qué es lo que pasa cuando yo multiplico bases iguales? ¿Qué es lo que pasaba con los exponentes? Lo que pasaba con los exponentes es que los exponentes pues van a venir a sumarse, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, si yo quiero venir a multiplicar 3 a la n por 3 a la n menos 2, ¿cuánto me daría? Vamos a ver. Van a sumarse más n menos 2. ¿Cuánto viene a ser? Ok, vamos a empezar a sumar. N más n va a ser igual a 2n. Quedaría 2n menos 2. Entonces, se supone que esto multiplicado con esto da esto, ¿verdad? Por decirlo así. Ok, entonces, en ese caso, da esto de acá. Ok, esto daría eso si hiciéramos esto aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que quede 3 a la n. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, aquí teníamos n, ¿verdad? Aquí tenemos el n. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que queremos hacer, si yo multiplico, ¿qué tendríamos que poner aquí como exponente? Entonces, vamos a poner como exponente, le vamos a poner, ok, vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto y le vamos a poner un 2. ¿Por qué un 2? Porque miren lo siguiente, la idea aquí es que n, que solamente se quede 3 a la n. Y habíamos dicho que cuando se multiplican, ¿verdad? Cuando se multiplican los, ¿cómo decirlo? Cuando se multiplican las bases, los exponentes se suman. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire lo que va a pasar. Si yo multiplico 3 a la 2 por 3 a la n menos 2, pasará lo siguiente. Sería 2 más n menos 2. Ahora vamos a resolver esto. Aquí de semejantes tenemos los números. ¿Cuánto sería 2 menos 2, verdad? Así empezando como a resolver. Entonces 2 menos 2 es igual a 0. Entonces se eliminan, ¿verdad? Se eliminan. Cuando son números iguales pero con diferentes signos, se eliminan. Y queda al final 3 a la n. Entonces aquí sería 2. La idea es que n quede sola. Cuando se multipliquen las bases, nada más se suman los exponentes. Entonces hay que buscar una manera, en este caso hemos buscado una manera de que esto multiplicado con esto me dé 3 a la n. Y una manera es esta. Como vemos que aquí hay menos 2, con un 2, ¿verdad? Aquí pasa que se va a sumar, ¿verdad? O sea, los exponentes empiezan a sumarse. ¿Qué es lo que pasa? Este 2 se va a eliminar con este menos 2. Por el hecho de ser números iguales, pero con signos diferentes. Entonces se cancelan. ¿Y qué va a quedar? Pues lo que sobra, que en este caso sería n. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos eso. Y ahora en la parte de abajo vamos a aplicar también factor común. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho pues en la parte de arriba. Primero preguntar, ¿cuál viene a ser el que más
se repite en este caso. Y el que más se repite es 3 a la n, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso. Bueno, el que más se repite en este caso es 3. 3 a la n, ¿verdad? Pero, ¿cuál viene a ser ahora el menor? Vamos a poner 3. Y ahora vamos a elegir cuál de estos 3 es el menor, ¿verdad? En este caso, el menor es, ¿cuánto? Sería 3 a la n menos 1. Entonces vamos a poner n menos 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a poner adentro? ¿Cómo decirlo? Lo sobrante o los múltiplos, o ¿cómo decirlo? O los números multiplicados con este que me den el número pues que estaba anteriormente. Primero vamos con este 3 a la n menos 1. Este caso es lo mismo que este 3 a la n menos 2. Queremos que quede 3 a la n, ¿verdad? Al multiplicarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este? Habíamos puesto 3 a la 2, ¿verdad? Que multiplicado con este me da 3 a la n. En este caso, ¿cuál sería? Aquí tenemos menos 1. Entonces sería en este caso 3 a la 1 por n a la menos 1. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa cuando se van a multiplicar. Los exponentes habíamos dicho que se suman. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, pasaría de la siguiente forma. Diría 1 más n menos 1. ¿Y qué es lo que pasa con los unos? Los unos pues vienen a cancelarse, ¿sí o no? Entonces quedaría 3 a la n. Quedaría 3 a la n. Entonces, como quedaría 3 a la n, entonces sería 3 a la 1. Ahora, menos. Ok, menos. Tiene que quedarme aquí 3 a la n menos 1. Entonces, como este es igualito a este, lo único que vamos a venir a poner es 1. Porque menos 1 por 3 a la menos 1 me va a dar menos 3 a la n menos 1, ¿verdad? Ahora sí. Ya hemos hecho lo que es factor común tanto arriba como abajo, ¿verdad? Tanto en el numerador como denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok. Aquí, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a dividir lo que viene a ser lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividirlos porque queremos realizar una operación aquí con este, ¿verdad? Con este 3 a la n menos 2, ¿verdad? Y con el que está abajo, que es este 3 a la n menos 1. ¿Cómo están multiplicándose? Yo puedo venir y pues dividirlo porque están, ¿cómo decirlo? Son fracciones que se están multiplicando, ¿verdad? Es como una, o sea, esto se está multiplicando, lo puedo dividir de la siguiente forma. Ahí. Chale. Espere, es que solo quiero tomar este de acá, ahora sí. Ya. Y esto queda acá. Todavía no vamos a hacer las operaciones de aquí, todavía no. Vamos a hacer lo siguiente acá. Hice eso porque quiero resolver este de acá. ¿Por qué los dividí? Porque aquí, en esta parte, yo puedo aplicar una de las leyes de la teoría de exponentes. Que aquí cuando las bases son iguales y es una división, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los exponentes? Pues los exponentes se restan, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, vamos a trabajar esto por aparte, ¿verdad? Por un momento lo trabajaremos aparte. Vamos a ver. Esto lo voy a tener por aquí. Ok, vamos a trabajar este por aparte, por acá. Muy grande lo hice. Ahora sí, por aparte, listo. Ok, aquí tenemos
Aquí tenemos este número de acá. Entonces, como tenemos ese número, ¿verdad? Habíamos dicho que aplicando la ley, ¿verdad? Cuando es división y las bases son iguales, es lo mismo que decir que 3, ¿verdad? La base queda igual y se van a restar los exponentes. Sería n menos 2 menos n menos 1. Pero minuto esto de acá, voy a llevarlos acá. Y este va ahí abajo. Listo. Y esto es igual a... ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a hacer este cambio de signos. Cuando tenía un menos, ¿verdad? Delante y pues tenía un paréntesis, los signos pues se cambiaban, ¿verdad? Ahora diría menos n más 1. ¿Ok? Entonces tendríamos eso. Y ahora podemos realizar la operación. Aquí, ahora sí. Aquí tenemos una n y aquí tenemos una menos n. ¿Qué pasaba? Cuando son iguales y pues cuando son iguales, ¿verdad? Los números, pero uno está en positivo, otro en negativo, estos se podían cancelar, ¿verdad? Puedo cancelar este con este. Y me queda menos 2. Me quedaría menos 2 más 1. ¿Y cuánto vendría a ser menos 2 más 1? Pues me quedaría menos 1, por decirlo así. Entonces aquí nos quedaría, sí, aquí nos quedaría 3 a la menos 1. El resultado de este quedaría por 3 a la menos 1. A la menos 1, ajá. Ahora sí. Ahí. Ahora sí, en esta parte de acá, esta parte de acá podemos, ¿cómo decirlo? Se puede resolver, por decirlo así, porque ya nos queda puro lo que es números. Puros números tenemos acá. ¿Ok? Entonces podemos realizarlo, ¿verdad? Por decirlo así. Vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Vamos a hacer las operaciones, ¿verdad? Para ya terminar el ejercicio como tal y terminaríamos por hoy con lo que sería el repaso de la teoría de exponentes. Ahora sí, sigamos. ¿Cuánto sería? Ok, vamos primero con esto. Vamos a empezar a realizar, ¿verdad? Las operaciones normal con una calculadora, por decirlo así. Entonces puede empezar a realizarlo con la calcu. Esta cuestión, cuando usted tiene puros números, ¿qué significa? Que ya usted ya puede trabajar con la calculadora porque el resultado que le va a dar va a ser puro número. Un número. Entonces, vamos con 3 a la 2. 3 a la 2 viene a ser igual a 9. Ok, aquí tenemos 3 a la 1. Que vamos a ver primero estos. 3 a la 1 es igual a 3. Aquí es 3. Ahora sí. Vamos a empezar ahora con las multiplicaciones. Vamos primero con 5 por 9. 5 por 9, vamos a ver cuánto es 5 por 9. Es igual a 45. Vamos a poner aquí 45. ¿Verdad? Ahora nos queda 45 menos 9 sobre 3 menos 1. Ahora vamos con 45 menos 9. ¿Cuánto sería 45 menos 9? Sería 36. Vamos a poner ahora aquí 36.
Ahora, 3 menos 1, pues es igual a 2. Ahora sí, nos queda 36 sobre 36 sobre 2. ¿Cuánto vendría a ser 36 sobre 2? Sería igual a 18. Ahora, ¿cuánto vendría a ser 18 por 3 a la menos 1? Este 3 a la menos 1 podemos hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de cuando yo tenía una base con un número, con un exponente negativo? Podríamos hacer esto. Ahí. Podríamos aplicar esta ley, ¿verdad? Para que quede un número, pues, normal, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar lo siguiente. Ese 3 a la menos 1 es igual como decir 1 sobre 3. Porque 3 a la 1 es 3, ¿verdad? O sea, se va a poner la cuestión pero en positivo, ¿verdad? Vamos a ponerle 3. Podemos ponerle aquí 3 a la 1, ¿verdad? Pero le vamos a dejar 3 porque 3 a la 1 es igual a 3. Entonces ahora vamos a hacer la multiplicación. Vamos a multiplicar 18 por 1 entre 3. ¿Cuánto sería 18 por 1 sobre 3? Ok, 18 por 1 sobre 3 es igual a 6, ¿verdad? Y el resultado final sería 6. H es igual a 6. Y este pues sería el resultado final y aquí terminaría lo que sería el repaso sobre la teoría de exponentes, por decirlo así. Ya en la siguiente clase podríamos seguir viendo, ¿verdad? Más sobre lo que viene a ser teoría de exponentes o ya adelantarnos con otro tema, por decirlo así. Si es que ya se comprendió mejor lo que viene a ser la teoría de exponentes, entonces pues ya proseguiríamos con el siguiente tema. Muchas gracias por ver la clase.